En esta presentación os queremos informar sobre la evaluación, sobre cómo evaluamos al alumnado concretamente en esta tercera evaluación. Paso a paso cómo vamos a evaluar o cómo evaluamos a vuestros hijos y a vuestras hijas. Prácticamente es el mismo procedimiento que hemos seguido hasta ahora, solo que, bueno, veréis que al final habrá una variación que ya os la explicaremos. Todos los profesores y profesoras van a recibir este formulario, un mensaje a su correo, que es este, aparecerá rellenar este formulario. Bueno, pues pincharemos aquí y nos aparecerá la tercera evaluación del grupo, por ejemplo, primero H. Cada profesor tendrá que elegir a un alumno. Bueno, aquí aparece solamente uno por no liar demasiado la cosa. En teoría aquí aparecerían 30, pero tú vas eligiendo uno a uno. Pincho Leopoldo. Materia, lengua. Vamos a pensar que Leopoldo en lengua tiene una actitud muy poco respetuosa. Su responsabilidad, es decir, su capacidad para cumplir con las obligaciones y ser consciente más o menos de las consecuencias de sus actos no es del todo buena. La cooperación es nula, no ayuda para nada. Y es una persona que se esfuerza por debajo de sus posibilidades. Le dejo en 5 porque no llega a esforzarse por cómo podría. La nota de materia es un 5, ¿eh? Porque ha ido aprobando los exámenes y la media, pues yo qué sé, le da un 5. Bien, esto lo envío. El profesor de sigo con Leopoldo, será otro profesor. El profesor de sociales, por ejemplo, puede considerar que en su clase Leopoldo, bueno, se comporta no del todo bien, pero más o menos. Como responsable, pues tampoco es que sea muy responsable. Coopera, no coopera mucho. Su esfuerzo, pues mira, no es muy bueno, o sea, hay algunas tareas que se deja de hacer y sobre todo le ves que no intenta superarse, que se conforma con lo que hace pero sin intentar corregir errores. Ahora, la nota de materia le daba para un 6. Bueno, pues la envío. El de música, o la profesora de música, en este caso, pues bueno, coge a Leopoldo o el profesor de música, dice música, su actitud, pues considera que es buena. La responsabilidad, bueno, considera que es una persona que sí cumple con sus obligaciones, incluso bastante bien, 9. Coopera, vamos, ayuda muchísimo en clase, tanto al profesor como a sus compañeros. Y aunque es bastante negado para la música, sin embargo, primero hace las tareas, trabaja y tiene un gran espíritu de superación. Quiere superarse, quiere corregir sus errores. Le pongo un 9. Pero los trabajos los tiene muy mal, los ejercicios que le hemos hecho los tiene muy mal. Al pobre esto le da para un 4, no le da para más. Bueno, lo enviamos. ¿De acuerdo? Bien. Os recuerdo que esto cada profesor lo tendría que hacer 15, 20, 22, 25 veces por grupo en función de los grupos que dé clase, etc. ¿Qué le llega al jefe de estudios? Bueno, el jefe de estudios tendrá esta hoja que así parece que es nada, la abre y lo que vemos es que ha habido otras respuestas, lengua, sociales y música, el 100%, el 100% de las materias. Incluso aquí ya el tutor o la tutora puede tener una visión de este chico cómo está más o menos. Pero en realidad a la hora de ver las notas que le van a quedar al final, pero a la hora de calcular lo que nos llega al jefe de estudios va a ser toda una hoja de cálculo con una montonada de datos. Aquí os hemos puesto un grupo pequeño como muestra, vamos, un grupo inventado, 6 alumnos, pero en realidad pensar que estos datos son muchísimos más. Si ponemos todos los datos no nos cabría la hoja.
Una vez que hemos rellenado, pues está esto que veis aquí. Es entonces cuando Jefatura comienza a trabajar los datos para convertirlos en una hoja de resultados por alumno o por alumna. En el recuadro azul veis los promedios de cada uno de los valores evaluados, una última columna que es donde se recoge la calificación de materia, es decir, la nota que le correspondería a cada alumno o alumna en cada asignatura en función de los ejercicios hechos, en función de las actividades realizadas. Una vez que tenemos toda esta hoja llena, ya se procede a hacer la traslación, se trasladan todos estos datos uno por uno, alumno por alumno. Nos quedaría algo más o menos así. Como veis, aquí tendríamos las notas de actitud, que se valorarían de 1 a 10, y en este recuadro verde lo que tendríamos sería la nota media correspondiente a la actitud en todas las materias. Aquí lo mismo, pero en este caso midiendo la responsabilidad también de 1 a 10 y de igual manera en el recuadro verde la nota media de la responsabilidad en todas las materias. En este caso, lo que tenemos en esta columna se valora la cooperación, las notas de cooperación de 1 a 10 y, una vez más, en el recuadro verde, la nota media, el promedio de la cooperación en todas y cada una de las materias. En esta otra columna se mide el esfuerzo, se valora el esfuerzo, una vez más de 1 a 10, y como siempre, pues el recuadro verde, que es el promedio del esfuerzo o de la nota de esfuerzo en todas las materias. Finalmente, aquí donde pone procuremos evitar decimales, tendría que haber puesto la nota de materia. Esta es la nota de materia, es decir, es la nota que cada profesor, cada profesora pone valorando los exámenes, los trabajos, las actividades realizadas en clase, etc. De 1 a 10. Y una vez más, ahí tenemos pues reflejada la media de lo que sería la nota de materia. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que hemos puesto, este alumno con estas notas tendría una nota media de 5, una nota de materia de 5, ¿de acuerdo? Sin embargo, podríamos ver otros factores, aquí es un caso ficticio, totalmente inventado, donde la nota media es un 4, la responsabilidad es un 3, la cooperación es un 3, el esfuerzo casi un 4, es decir, estamos ante un alumno que ciertamente en algunas materias, más que en otras, pero en líneas generales, no ha tenido una buena actitud, su responsabilidad es muy baja, no coopera apenas, su esfuerzo pues, está muy por debajo de lo que puede, porque aquí en el esfuerzo no le vamos a pedir a nadie que dé más de lo que puede, sino que dé lo que puede. Bien, una vez que tenemos todo esto, el primer paso es calcular la nota media de los aspectos comunes, que es la que os he señalado antes en los recuadros verdes. Y la nota final del alumno o de la alumna se va a calcular siguiendo una serie de criterios. La parte común, actitud, responsabilidad, cooperación y esfuerzo, la media de esos valores valdrá un 40%, mientras que la parte de materia va a valer un 60%. Dicho de una manera más sencilla, la parte común va a valer
o puede llegar a puntuar un 4 sobre 10, mientras que la parte de materia puntuará un 6 sobre 10. Lógicamente, sumando los dos, tenemos el 10 final, que todos deseamos que pudiera ser la nota que se alcanzará al final. ¿Cómo se calcula el promedio o esa nota final? Pues como veis, de los promedios de la actitud, responsabilidad, cooperación y esfuerzo, sale un 3,4 en este caso, que sería el dato que reflejaría el promedio general. Es decir, en cuanto a la parte común tenemos un 3,4, pero sobre ese 3 por 4 tenemos que calcular el 40%, que es lo que al final va a sumar. Por lo tanto, en este caso, este alumno, digamos, la parte común va a aportar a la nota final un 1,4. El siguiente paso es recoger en esta columna el 60% del valor de cada materia. Por ejemplo, educación física le había puesto un 7, el 60% de 7 es un 4,2. Y así con cada materia. Para finalizar, aquí ya tenemos la columna que recoge la nota final, la nota que llegaría a la junta de evaluación, que nace de, o se obtiene de sumar ese 40%, en este caso hemos puesto otro ejemplo, sería un 2,2, más, o sumarlo con, el 60% del valor de cada materia. Y de esta forma obtendríamos la nota, el valor de cada materia que está aquí expresado, pues 2,4 más 2,2, 3,6 más 2,2, y eso nos daría esa nota que pone fin, esa columna subrayada, o perdón, ese rectángulo en azul, que sería la nota final. Por ejemplo, miremos este caso. Esta persona en la asignatura de sociales, su nota final aparece con un 6,4. El 40% de la media de los valores de la parte común sería un 2,2 y el 60% de la nota del 7 que le ha puesto el profesor de sociales en lo que son las actividades serían 4,2. 4,2 más 2,2 equivaldría a ese 6,4 que tenemos ahí. ¿De acuerdo? En la sesión de evaluación es donde se produce, digamos, el último paso para obtener la nota final. Como sabéis muy bien, no podemos poner decimales. Por lo tanto, en esa sesión de evaluación se va a discutir alumno por alumno, cada profesor va a valorar y va a aportar su manera de valorar a ese alumno, y en este caso el profesor de sociales tendrá que considerar si ese 6,4 merece que sea un 7, que equivale a la nota que él le había puesto en la materia, o si ese 6,4 se queda en un 6. Es decir, si le baja la nota debido a que es un alumno que, aunque en alguna materia, por ejemplo valores, destaca muchísimo, en otras, por ejemplo inglés, pues ni su actitud, ni su responsabilidad, ni su cooperación, ni su esfuerzo es muy buena. Lo mismo le pasa en lengua, música, plástica o incluso en sociales. En este caso, casi, lo más seguro es que el profesor de sociales decidiera dejarle en un 6, es decir, no premiarle con un 7, aunque sea la nota que le ha dado los exámenes y demás, porque consideramos que no ha sido en todas las materias, no solamente en sociales, en todas las materias, su actitud personal, digamos, su competencia social, su forma de comportarse y de ser,
en todas las materias no ha sido lo suficientemente positiva. Tampoco, salvo en algunas, por ejemplo en educación física y en biología, vemos que se ha esforzado muchísimo, también en valores, pero por ejemplo en música o en las mismas sociales, vemos que su esfuerzo ha estado muy por debajo de sus posibilidades e incluso ha sido muy conformista. Lo mismo ocurriría con los cuatros. Ese 4,6 podrá ser considerado un 5 si se lo merece en función de lo que haya hecho, o quedar en un 4 si se considera que no merece ese premio. Ciertamente estamos ante un proceso muy complejo, porque evidentemente la realidad de cada alumno y de cada alumna es tremendamente complejo. Por eso nuestro proyecto educativo lo que intenta es sumar el promedio de la visión de todo un equipo con la visión de cada profesor o profesora. Es decir, no quedarnos solamente en una visión particular, sino intentar llegar a la fusión y conclusión que se producirá en el debate en la Junta de Evaluación. Insisto mucho en esto, aunque lo que habéis visto son hojas de cálculo y podríamos pensar, por lo tanto, que estamos evaluando de una manera muy mecanicista, no. Pensad que cuando llegamos a esas hojas de cálculo ha habido un proceso de reflexión previo de cada profesor que lo ha tenido que volcar en esos formularios que os acabamos de enseñar. Y cuando ya esos datos han sido elaborados, llegan a la Junta de Evaluación y ahí se vuelve a debatir ya entre todos, ya no es un debate particular, ya no es una reflexión individual, sino que ya estamos ante un debate general, global, de todo el profesorado, de todo el equipo educativo, de ese alumno, de esa alumna, para poder concluir. Evaluar no es solamente calificar, no es poner una nota. Evaluar es valorar la complejidad de un proceso seguido por una persona en unas circunstancias muy concretas. Si tenemos esta forma, la realidad siempre va a ser así, no es de un único color, es de muchos colores, y por lo tanto lo que tenemos que intentar es tener en cuenta todos estos puntos de vista para poder ser lo más justos posibles con la evaluación de ese.